Aprovecho esta video presentación para resumir los primeros 4 capítulos de mi libro Cómo diseñar una investigación académica. Primero, un epígrafe. Quien pregunta, saber quiere. Otro epígrafe, una investigación no llega a ninguna parte si pasamos el tiempo buscándole respuestas a preguntas que nunca nos hemos formulado. ¿De qué trata esta presentación? En esta presentación veremos 4 aspectos fundamentales. Por un lado, hablaremos de la necesidad e importancia de la investigación en la vida y en el mundo académico. En segundo lugar, resolveremos la pregunta ¿a qué llamamos investigación? En tercer lugar, destacaremos cuáles son las etapas y los tipos de investigación. Y por último, por dónde empezar una investigación. Considero que el proceso de investigación es un viaje que arranca de un punto A, pasa por muchos obstáculos hasta llegar a un punto B. Por ejemplo, de una idea vaga que tenemos siempre al inicio, pasamos a un tema concreto gracias a la investigación. De un problema pasamos a una respuesta gracias al proceso investigativo. De una hipótesis, es decir, de una respuesta tentativa a un problema, pasamos a unos resultados concretos. De unos prejuicios desconocidos pasamos a otros conocidos y de los que somos al final conscientes. De una reproducción del saber dado y ajeno pasamos a la generación de un nuevo saber propio. De una visión ingenua y dependiente pasamos a una visión crítica, autocrítica y autónoma con el proceso de investigación. Y por último, de una posición de observador sin involucramiento pasamos a una posición de involucramiento y compromiso con los problemas de nuestro entorno social, histórico, cultural, concreto en el que vivimos. Destaquemos los aspectos fundamentales del primer capítulo llamado La necesidad e importancia de investigar. Partamos de un hecho básico que sucede en las universidades públicas costarricenses. Estas han sido fundadas sobre 3 pilares: la investigación, la docencia y la extensión o proyección social. Estos 3 elementos, estas 3 bases, estos 3 pilares se relacionan mutuamente y mantienen una relación indisoluble. De tal modo que no puede haber investigación solo por investigar, y tampoco puede haber docencia sin investigar, y tampoco puede haber extensión o proyección social sin la investigación. Aquí la madre de todo el conocimiento es la investigación. Sin investigación no se pueden llevar a cabo las demás áreas del quehacer universitario. Por esa razón, digamos, 3 frases fundamentales que predominan en este libro. Educar sin investigar es engañar. ¿Por qué razón? Porque si la investigación es la que genera, produce conocimientos nuevos, si no se investiga, el conocimiento que se está difundiendo en las aulas universitarias sería caduco, obsoleto e inservible para resolver los problemas actuales. Segunda frase, una educación sin investigación es una completa alienación. ¿Por qué una completa alienación? Porque no está dando las herramientas teóricas y metodológicas para afrontar la situación presente, actual, que vive la sociedad
en la que se inserta tanto los estudiantes como las universidades. Y tercero, centro educativo, docente y estudiante que no investigan, no andan, están dormidos, anclados y muertos. ¿Por qué razón? La investigación es el motor que mueve todo el proceso de aprender, de producir conocimiento, de formarse y formar a otras personas. A diario surgen nuevas preguntas y nuevos problemas, y como no todo está dicho, hay que investigar. Esta es una de las razones por las cuales hay que investigar. No todo está dicho y todos los días se nos presentan nuevos problemas. Debemos asumir una actitud de permanente interrogación, de permanente cuestionamiento, de polémica y de búsqueda de nuevos y mejores saberes. Veamos ahora las consecuencias de no investigar. No investigar genera consecuencias negativas en varios niveles. ¿Cuáles son esos niveles? El primero es el nivel nociológico. No investigar disminuye nuestra capacidad de conocer, producir saber y apropiarnos de la realidad. 2. A nivel epistemológico, no investigar afecta nuestra relación con el mundo como sujetos contextualizados del conocimiento. 3. A nivel sociopolítico, si no investigamos nosotros, el saber se va a convertir en un bien concentrado en las manos de pocos, los que más pueden, que lo utilizarán para dominar, manipular y excluir a muchos. Finalmente, desde el punto de vista ético, la no investigación producirá una alienación mental, la cual desembocará en una falta de compromiso consigo mismo, con las demás personas, y se pierde la utopía de una sociedad mejor. Entonces vean la importancia que es investigar y la desventaja que tiene no hacerlo. ¿Para qué y por qué investigar? Veamos primero el para qué investigar. Investigamos para ampliar la frontera del saber con conocimiento nuevo que supere o mejore al conocimiento anterior. Investigar desborda la frontera de lo que ya se sabe y nos conduce a producir, generar un conocimiento otro, distinto del que ya se sabe. Una sociedad no se puede conformar con el conocimiento que se tiene hoy. Hay que seguir adelante para descubrir nuevas respuestas a los problemas actuales. 2. Investigamos para estar actualizados y evitar que lo consabido se convierta en verdad eterna. 3. Investigamos para superar la educación y la cultura memorística y reproductiva que propicia la copia y el plagio. Cuando nosotros nos dedicamos a investigar, estamos más preocupados por producir conocimientos nuevos, no copiando lo que otros han hecho. También investigamos para generar cambios en la sociedad y en la cultura con miras a un mundo mejor. Imagínense ahora que estamos en un contexto de pandemia, si no hubiera investigación en los campos científicos, no hubiera posibilidad de encontrar una respuesta que mejore las condiciones sanitarias que padecemos actualmente en el mundo hoy. ¿Por qué investigar? Bueno, uno, porque todo conocimiento caduca, es obsolescente, así como los teléfonos, las computadoras que llegan a su vida útil y ya no sirven para nada.
y ese conocimiento necesita ser remozado, replanteado y actualizado. ¿Por cuál otra razón? Porque a diario nos formulamos nuevos problemas que demandan de nuevas respuestas y soluciones. Somos seres humanos que vivimos creando cada día nuevas preguntas, nuevos problemas, o se nos presentan esos problemas y necesitamos averiguar cómo resolverlos. 3. Porque no existe verdades definitivas y la duda es lo único que lanza al ser humano a la búsqueda. Es decir, nunca estamos conforme con lo que tenemos, y ese preguntarle al mundo es lo que nos lleva constantemente a nuevos descubrimientos para sobrevivir en las circunstancias que nos presente la vida. Por último, hay que investigar porque existe una unidad indisoluble entre investigación, docencia y extensión o acción social. Las universidades como principales elementos, entidades o instituciones productoras de conocimiento constantemente están dándole respuestas a los problemas que se le presentan a la sociedad. Y una universidad que no investiga, un estudiante que no investiga, un docente que no investiga, está muerto. Entonces hay que prestarle mucha atención, dedicarle mucho tiempo a la investigación. En el capítulo 2 enfrentamos la pregunta: ¿a qué llamamos investigación? Comenzamos por lo más elemental. Investigar viene del latín investigare, que está constituido por in, que significa seguir, y vestigium, que significa huella. En tal sentido, investigar es seguirle la huella, el rastro, el vestigio a algo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define investigar de la siguiente manera: es hacer diligencias para descubrir algo, realizar actividades intelectuales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Vean, hacer diligencias para descubrir algo, realizar actividades intelectuales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos, no para reproducirlos, no para repetirlos, sino para aumentar los conocimientos. Algunos sinónimos de investigar son indagar, averiguar, pesquisar, inquirir, preguntar, inspeccionar, buscar, examinar, explorar, curiosear, estudiar. Toda investigación, entonces, pretende darle respuesta a un problema por medio de la búsqueda de información adecuada en fuentes apropiadas, con el fin primordial de producir conocimiento nuevo. Esta es la idea básica de toda investigación: producir conocimiento nuevo, no calcar ni repetir lo que ya está dicho. Seguimos en este mismo capítulo con algunos otros aspectos sobre que vamos a entender por investigación. Investigar es la búsqueda sistemática de información adecuada para el conocimiento objetivo de un tema específico, dice el autor Isaac Felipe Asofeifa. Vamos a aclarar algunos de estos elementos que hemos subrayado en esta frase de Asofeifa. Primero,
dice que es una búsqueda sistemática. Eso quiere decir que no se guía por el azar, sino que sigue procedimientos o métodos determinados y está direccionado por objetivos y metas claras. A eso se refiere la sistematización o lo de sistemático. Es una búsqueda de información adecuada, ¿verdad? Ahí dice que toda la información seleccionada por el investigador tiene que ser pertinente, acorde con el propósito que hayamos definido de antemano cuando elaboramos el proyecto o diseño de investigación. La investigación procurará entonces un conocimiento objetivo. Eso quiere decir que los resultados se derivan de un acertado tratamiento crítico de los datos o de los hechos. Ese tratamiento crítico se lleva a cabo mediante el uso de herramientas teóricas y metodológicas que permitan que establezcamos un diálogo lo más acertado, atinente y pertinente con el objeto de estudio. También dice que la investigación centra su atención en un tema específico. Ese tema está derivado, el tema siempre se deriva de un objeto de estudio concreto. Ese objeto debe estar ubicable y evaluable y delimitado espacial, temporal, temática y temporalmente. Vamos a establecer algunas diferencias entre informarse e investigar para que se den cuenta que no son no es lo mismo estar informado que investigar. Existe una enorme diferencia entre estos dos aspectos. Por ejemplo, vean este cuadro. Por un lado, a la mano izquierda, explicamos qué entendemos por informarse. Considero que informarse es una etapa primera del proceso de investigación. Esa primera etapa demanda que indaguemos, detectemos fuentes secundarias, nos pongamos al día y establezcamos lo que se llama el estado de la cuestión. Si yo tengo un tema, voy a la biblioteca, averiguo qué se ha dicho, resumo, sintetizo lo que otros han elaborado como trabajo y yo eso lo tengo como un estado de la cuestión sobre el tema que yo seleccioné. En esa primera etapa somos consumidores de los resultados de investigaciones realizadas por otras personas. En ese proceso nosotros no generamos ningún conocimiento, solo sintetizamos lo que otros hicieron o los resultados a los que otros arribaron. En cambio, en la investigación, considero que es una etapa segunda del proceso, supone conocer la frontera del saber dado y haber establecido el vacío de conocimiento específico que nos proponemos llenar con la búsqueda que vamos a emprender. Es decir, yo investigo qué se ha dicho sobre un tema, me doy cuenta que hay un vacío. Ese vacío significa, han abordado muchos aspectos, pero hay un elemento, un aspecto, un perfil, un dato que no ha sido tomado en cuenta y que falsea o deja muy débil los resultados anteriores. Ese vacío es el que me va a servir a mí para llenar con nuevas preguntas y nuevos objetivos el conocimiento que hace falta. En este proceso de investigación nos comportamos de manera creativa, tratamos de generar
y de producir conocimiento nuevo que vendrá a ampliar la frontera del saber. ¿Cuáles son las etapas de la investigación? Pongámosle atención a este aspecto que he reseñado en este cuadro. Noten que hay 3 tiempos: antes de iniciar la búsqueda, durante la búsqueda y después de conocer o después de haber hecho la búsqueda y obtenido los resultados. Veamos la columna roja. Antes de iniciar la búsqueda hay que definir, enfocar y planear. Primero, hay que definir la búsqueda. ¿Qué deseamos buscar? Segundo, ¿cuáles son las razones por las que queremos seguir en esa dirección, buscando elementos, buscando datos, buscando hechos, buscando fuentes? Tercero, ¿por dónde empezaríamos la búsqueda? ¿Cómo lo haríamos? ¿Y cuándo? Eso quiere decir con qué método, ¿verdad? El cómo lo haríamos y el cuándo, en qué tiempo, mediante qué cronograma, cuánto tiempo le vamos a dedicar. Eso es el antes de iniciar la búsqueda. Veamos la columna verde. Durante la búsqueda hay que buscar, recabar información, analizar datos, elementos, información, descubrir aspectos, interpretar datos, generar conocimiento. ¿Ok? En tal sentido, habría que tomar en cuenta los 3 aspectos señalados para esta columna verde. Primero, administrar correctamente la información. Eso quiere decir que hay que descubrir algo, distinguir en ese algo qué es lo relevante y qué es lo insustancial, para no darle el mismo valor a todo lo que aparece en las fuentes o en los libros o en los textos o en el objeto de estudio. Además, debemos crear depósitos de datos para la información recabada. Nunca podemos comenzar una investigación sin saber cómo vamos a recabar la información que vayamos encontrando en el camino. Por eso tenemos que aprender a hacer fichas, reseñas y tomar notas sobre los hallazgos o para apuntar los elementos que vayamos encontrando. Tener en cuenta que a la hora de apuntar esos datos hay que extraerlos de manera completa y destacar las fuentes. Por ejemplo, si yo voy y encuentro información sobre cómo son concebidos los nicaragüenses en la prensa y me aboco a revisar periódicos, tengo que poner la fuente, es decir, el autor, el nombre del artículo, el periódico, el nombre del periódico, la fecha, lo cual quiere decir el día, el mes, el año, y también debo indicar la página en la que aparece esa noticia. Porque un periódico como La Nación, por ejemplo, tiene hasta 34, 35, 36 páginas y hay que indicarle al lector dónde está ubicada la información. Centremos ahora la atención en el después de conocer, o sea, en la columna amarilla. Después que uno conoce, tiene que sistematizar, comunicar o socializar los datos. Ahí es donde uno transforma el conocimiento que obtuvo en información. 3 aspectos para esta columna amarilla. Hay que transformar el conocimiento en información, es decir, comunicar los resultados. En este sentido, para poder
comunicar los resultados, hay que llevar a cabo un proceso de sistematización y escoger el género en el que se quiera transmitir, ya sea un artículo, un ensayo, una tesis, como digo ahí al final, en el 3B. Hay que tener presente a quién van dirigidos los resultados, el tipo de usuario, el grado de conocimiento que posee sobre nuestro tema la persona que va a leer nuestro trabajo. Eso porque es importante, porque, por ejemplo, si los resultados se los vamos a transmitir a unos niños, uno tiene que adecuar el lenguaje para poderse comunicar con personas que no tienen la misma formación de un universitario. Si quien lo va a leer es un docente, es un profesor que tiene grados superiores a los que a quien escribe el informe, uno tiene que buscar el lenguaje más adecuado para comunicarse al profesor, es decir, no comunicárselos como si estuviese en el estadio, en la calle o en cualquier parte que no es una academia. Finalmente, ahí dice que hay dos modos de comunicar esos conocimientos obtenidos: mediante una exposición oral, ya sea en una conferencia, en una charla, etc., o mediante un informe escrito, ya sea una tesinas, una tesis o un artículo. A mi juicio, son 5 las etapas del proceso de investigación. Primero, las etapas son exploración, formulación, análisis e interpretación de los datos, la sistematización y finalmente la socialización. Veamos primero la exploración. Uno comienza una investigación ubicándose en ciertas áreas temáticas. Esas áreas temáticas uno las puede conseguir en los cursos que ha llevado, en la carrera en la que está, o simplemente saca esas áreas temáticas de la vida cotidiana, solo que a la hora de abordarlo lo hace con cierta perspectiva universitaria o académica. También en exploración uno tiene que averiguar o saber qué tipo de investigación es la que va a llevar a cabo, si es una investigación exploratoria, si es una investigación bibliográfica, si es una investigación de campo o si es una combinación de todas esas otras, ¿verdad? Además, en esa etapa exploratoria uno debe seleccionar un tema. Además de eso, haber elegido un objeto de estudio, porque esa selección del tema y del objeto de estudio es importantísima para poder llevar adelante la investigación. Además, uno tiene que revisar las fuentes primordiales, capitales, especializadas, particularmente para dos aspectos. Uno revisa la fuente para establecer el estado de la cuestión, es decir, saber qué han dicho otros estudiosos sobre el tema que yo he escogido. También uno revisa las fuentes para saber cuáles son las teorías y metodologías por medio de las cuales uno puede abordar el tema en el objeto de estudio seleccionado. Eso sería la parte exploratoria. Después que ya uno ha explorado y tiene objeto de estudio, tiene el tema, tiene los objetivos, tiene el objeto de estudio, ha revisado las fuentes, tiene un estado de la cuestión y cierto acercamiento a teorías y metodología, viene la formulación. Uno formula los problemas o los objetivos de la investigación. Debe formular problemas u objetivos general
y específicos. Además, al problema general le puede formular una hipótesis, lo cual consiste en elaborar o plantear una respuesta tentativa a la pregunta general que desea resolver. Además de eso, uno ya puede comenzar a formular la teoría desde la cual va a abordar la perspectiva desde la cual va a ver o percibir el objeto de estudio y el método a partir del cual va a analizar dicho objeto de estudio. Una vez que ya se tiene eso, ya uno sabe que tiene tres objetivos, un objetivo general, tres objetivos específicos, y ya uno dice, bueno, ya con esto sé cuántos capítulos o cuántos apartados va a tener mi investigación y elabora el esquema capitular. El esquema capitular es una especie de perfil de los elementos que va a contener cada apartado o cada capítulo de la investigación. El tercer elemento o etapa del proceso investigativo es el análisis e interpretación de los datos, de los hechos. Aquí es donde comienza uno a aplicar el método que ha seleccionado en la etapa de la formulación y comienza a analizar, interpretar el fenómeno, el objeto, los hechos que ha seleccionado para llevar a cabo la investigación. Esa investigación, esa interpretación o ese análisis se va a organizar o sistematizar en capítulos. Aquí pongo capítulos, pueden ser apartados. Digamos, en el proceso de investigación, cada capítulo debe llevar un nombre acorde con lo que va a tratar allí. Y esos capítulos deben también tener, además de una introducción, el desarrollo y las conclusiones preliminares de cada uno de los capítulos o apartados. Después viene, digamos, el proceso de sistematización. Es decir, uno analiza, interpreta, hace borradores, hace cuadros, hace figuras, hace imágenes. Pero después viene cómo lo organizo, cómo lo sistematizo. Entonces uno puede que en el proceso de la investigación elabora un primer borrador, luego ese primer borrador pasa al asesor, al docente que está revisando la investigación, el docente hace sus anotaciones, sus aportaciones y sugerencias, ustedes se lo regresan a ustedes mejoran ese borrador y ya vamos al segundo. Ese segundo borrador pasa otra vez al docente que lo está dirigiendo y hace lo mismo que con la versión anterior, les hace las sugerencias y recomendaciones, ustedes mejoran esa segunda versión hasta llegar a una versión final. Es decir, el proceso de investigación es un proceso también de esclarecimiento, de aclaraciones, de superación de cualquier tipo de deficiencia o anomalía que nos vayamos encontrando en el proceso hasta llegar a un producto final bien acabado. Una vez que ya tenemos la investigación, que ya tenemos la versión final, que ya tenemos la tesina, viene la etapa de ¿y cómo hacemos llegar a las demás personas esta investigación? Entonces es lo que se llama el proceso de socialización de los resultados. Esos resultados puede ser mediante una presentación escrita, como dije antes. Alguien de ustedes puede escribir un artículo, un ensayo y publicarlo en la revista o en el periódico. O también puede hacer una presentación oral, como una conferencia, una charla, una mesa redonda. Y allí viene lo que se llama la socialización de los resultados a un público que
que le interesa los dichos resultados de la investigación elaborada. Vean entonces, para recapitular aquí, las etapas de exploración y formulación es lo que nosotros llamamos el diseño. En cambio, ya el análisis, la etapa de análisis y sistematización es lo que se llama la tesina o la tesis. Y finalmente, la defensa sería la etapa de la socialización. Mencioné anteriormente que habían unos tipos de investigación. Aquí doy alguna idea somera con este cuadro sobre dichos tipos. Por ejemplo, hay 3 tipos de investigación aquí señaladas: la investigación de campo, la investigación documental y la investigación combinada o mixta. ¿En qué consiste la investigación de campo? Bueno, de campo quiere decir que uno tiene que insertarse en el mundo sobre el cual va a trabajar, observar, participar con la población con la que quiere trabajar, elaborar encuestas, entrevistas, llevar cuadernos de nota o diarios de campo. También puede uno registrar mediante película, documental o también grabadora, registrar los pormenores de lo que está observando en el campo en el que quiere hacer la investigación. Eso se llama investigación de campo. La otra investigación, que se llama documental, se llama documental porque se van a trabajar con documentos. El investigador se aboca a fuentes escritas o de otro tipo, digamos, fonográficas, cinematográficas, no necesariamente son escritas las fuentes. Se trabaja con fuentes bibliográficas auténticas, fidedignas, autorizadas y con ediciones críticas. Es decir, no se trabaja con cualquier fuente. En eso hay que tener siempre presente, por ejemplo, que las fuentes sean creíbles, sean auténticas, que no sean alteradas. O sea, en el campo de los medios masivos no se va a trabajar con noticias falsas o inventadas, ¿verdad? Tienen que ser reales las noticias. Y la investigación combinada es aquella que mezcla la investigación de campo con la investigación documental. Aquí esta combinación de procedimientos permite que el investigador esté trabajando tanto con documentos como con las personas, los grupos a los que quiere incluir en su investigación. Viene el capítulo 4, que es por dónde empezar el proceso investigativo. Aquí les presento un cuadro, una imagen. Hay que leerla en el sentido en el que van las flechas. Yo les puse ahí un numerito del 1 al 5. Entonces voy a tratar de explicarles este cuadro o esta imagen o esta gráfica siguiendo ese orden. Digamos, todo proceso de investigación tiene un origen natural o se realiza mediante un proceso natural. Ese proceso natural es que primero uno tiene una inquietud temática. En ese momento, esa idea temática es sobre qué deseamos saber sobre nuestra realidad, por ejemplo. ¿A cuáles problemas queremos buscarles respuesta? Pero siempre uno necesita una inquietud temática que sea como la mecha que echa a andar toda la maquinaria de la búsqueda en la investigación. Lo importante aquí es que cuando tenemos una inquietud temática,
no necesitamos solo quedarnos con esa inquietud inicial, sino que vamos y realizamos el segundo paso, que es la revisión bibliográfica. Es decir, si a mí me interesa trabajar cómo son representados los nicaragüenses, los negros, los indígenas durante el periodo de la pandemia, yo necesito saber si ese tema, si ese problema ha sido abordado por alguien. Entonces voy, reviso la bibliografía, quiero decir, libros, revistas, tesis, artículos, a ver si encuentro algo sobre eso, documentales, charlas, conferencias, videoconferencias. En alguna parte alguien ya se ha adelantado y nos ha dicho algunas ideas, algunos lineamientos sobre este problema. Entonces, a mí me interesa saber qué se ha dicho sobre ese problema, con qué aparato crítico, eso quiere decir, qué teoría, qué metodología han utilizado y también en qué objeto de estudio. Porque, como yo les he dicho, la representación de negros, indios y nicaragüenses durante la pandemia puede haberse llevado a cabo mediante los chistes, mediante la caricatura, mediante los memes, mediante las redes sociales o mediante las noticias en periódicos o en Teletica, telediarios, noticias televisivas, ¿verdad? Una vez que ya he superado esa revisión bibliográfica, voy a ver cuál es el vacío que han dejado quienes se me han adelantado en la investigación. O sea, lo que se llama la detección del vacío. ¿Qué no se ha dicho? ¿Qué aspecto está débilmente tratado? Si ese aspecto es en lo teórico, en lo temático, en lo metodológico, en las pruebas o en las muestras recopiladas. Por ejemplo, alguien pudo haber escogido memes, pero se basó en 2 o 3 y ustedes tienen la oportunidad de recoger 20, 30, 40 y esa muestra es mucho más representativa que 3 o 4. Lo mismo con chistes, lo mismo con noticias o lo mismo que con comentarios en las noticias digitales. Una vez que ya yo partí de la inquietud temática, revisé la bibliografía y detecté cuál es el vacío, entonces ya yo puedo definir mi tema en un objeto de estudio específico, ¿verdad? Yo digo, bueno, ya alguien habló sobre los memes o alguien habló sobre los chistes, pero nadie ha escogido las noticias o nadie ha escogido las redes sociales o nadie ha escogido los comentarios de prensa. Entonces yo escojo ese objeto de estudio y comienzo a mapear la problemática y la temática del texto. ¿Qué quiero decir con el mapeo? Cuando yo selecciono el objeto de estudio, ese objeto de estudio tiene que ser sometido a un proceso de lectura por parte mía o por parte del equipo para ver cuáles son los problemas que trata, para ver cuáles son los temas que trata. Entonces yo voy mapeando, yo voy diciendo, mira, sí, aquí hay problemas de xenofobia, aquí hay problemas de racismo, aquí hay problemas de sexismo, aquí hay problemas de clasismo o de homofobia. Es decir, este objeto de estudio tiene todo lo que andamos buscando, pero yo voy detectando también, además, cómo se construye, qué valores se le asignan, qué ideologías, qué perspectiva, etcétera, a los personajes involucrados en las noticias. Una vez que ya yo tengo mapeado el objeto de estudio, puedo pasar al punto 5 o a la etapa 5 de este proceso investigativo, que es formular los problemas, los objetivos, la hipótesis, la teoría, la metodología
y además tengo que señalar en cuántos capítulos yo voy a sistematizar, organizar la investigación. Esto en cuántos capítulos es fácil porque, por ejemplo, si yo he escogido 3 objetivos específicos, esos 3 objetivos específicos son los que me van a decir en cuántos apartados o capítulos se debe organizar la investigación. Si este proceso natural de la investigación tiene alguna validez, es porque precisamente permite un primer acercamiento a la investigación y nos da la ruta, el inicio, el comienzo de dicho proceso. Hay que comenzar siempre teniendo esa inquietud temática. Reitero, averiguamos en la biblioteca, en los libros, qué se habrá dicho sobre mi inquietud, detecto cuál es el vacío que hayan dejado quienes lo hayan abordado primero que yo, defino cuál es mi tema en un objeto de estudio que selecciono y finalmente formulo problemas, objetivos, hipótesis, teorías y métodos. En el libro, Cómo diseñar una investigación, van a encontrar ejemplos de cada uno de los elementos que he señalado. Además, restan en el libro 5 capítulos más en los que se les indica cómo se elabora el diseño. Hay ejemplos de diseños de investigación de estudiantes de primer nivel, de estudiantes de licenciatura y de estudiantes de maestría. Espero que lo dicho les sea de mucha utilidad y emprendan lo más pronto posible el proceso investigativo.